Hola chicas, ¿cómo están? Chicos, buenas noches. Yo por acá en YouTube. Eh, Chicos, vamos a enseñar varios en vivos para seguir tejiendo esta bolsa. Yo iba a dejar los tutoriales hasta ahí, siento que estaba bien explicadito, iba de pronto en el momento que tuviese un avance bastante, porque sí quería que estuviese grande, les iba a hacer un en vivo para mostrarles qué había hecho, cómo avancé, pero no. Muchas personitas me empezaron a escribir, profe, no sea así, no nos puede dejar hasta ahí, yo la estoy tejiendo, no entiendo, la verdad no sé si la pueda terminar, si usted no nos enseña más, no la voy a poder terminar, entonces aquí estamos. ¿Cómo están, chicas? Josie, bienvenida, gracias por estar acá. Michelle, gracias, chicas, por llegar así de rapidísimo. Entonces, mis niñas, vamos a seguir tejiendo esta mochila aquí en el en vivo. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Gracias, Michelle, por estar acá. De una vez nos vamos a la clasecita de hoy, que es para enseñar esta preciosa mochila. No nos vamos a enredar la vida, no nos vamos a poner a complicarnos. No, chicos, siento que ¿para qué? ¿Para qué nos hacemos mal el ambiente cuando podemos hacer los en vivos? Entonces siento que va a estar muy bien. Gracias, chicas, todas las que están llegando. Gracias, Leonor. Liz, ¿cómo estás? Alicia, bienvenida. Gracias por estar acá. Si están tejiendo esta mochila, este en vivo va a estar espectacular. Si no la están tejiendo, no pasa nada, chicas. En el momento que vamos a elaborar, yo sé que la mayoría de ustedes de pronto la mochila no la van a tejer por falta de tiempo, pero si quieren elaborar el monedero, entonces también que se familiaricen con lo que estamos haciendo que no es complicado, pero sí es bueno conocer un poco de la combinación de colores. Teresa, bienvenida. José Ramón, bienvenido. Teresa, gracias chicas por estar acá y empecemos de una vez. Gladys, gracias por estar acá. Gracias, tan bellas. Chicas, sí, yo sé que terminamos el en vivo y yo sé que no les queda tan fácil empezar otro en vivo, pero no, chicas. Ustedes saben que no lo hago todos los días hoy lunes para dejarlo mañana público y las personas que están tejiendo esta hermosa mochila puedan continuar con su proyecto. Gracias, Lucy, Marcela, bienvenida. Luz Betsaida, bienvenida. Gracias, mis niñas, por estar acá. Entonces empezamos, chicas. Vamos, les muestro. En el tutorial yo les enseñé a tejer hasta acá. Mire, hasta esta vuelta, cómo volver a retomar esta flor o este pétalo acá en la parte de arriba. Yo les expliqué que si aquí habían 2, 4, 7 puntos, acá también. Sí, eran 7, 1, 2, 3, 4. Sí, 7. Que lo mismo, pero entonces vamos a avanzar un poco más, pues para que ustedes vean que realmente es lo mismo que la parte de abajo. Hoy no alcanzamos a llegar hasta donde empieza a hacer la escalita, porque pues es 3 vueltas después del diseño, no creo, pero entonces la idea es enseñarles esta parte y también enseñarles cómo cierran el cuadro con esto que queda igualito, ¿ok? Entonces, y de pronto una tercera parte de en vivos, porque hasta ahora vamos a 3 partes de tutorial, entonces la idea es hacer también 3 partes de en vivos para enseñar cómo vuelven a empezar el cuadrito. Y yo creo que ya ahí ustedes entenderían un poco. Ya volvemos a retomar los en vivos para los pasadores, el fajón, el cordón y otras cositas que hay que suman y son importantes. Gracias, mis niñas, por estar acá. Bienvenidas. Entonces, mis niñas, terminamos esa vuelta y yo no di nada, no quise adelantar porque sí quiero que de verdad se pueda realizar. Señora Rosa de Lima, bienvenida. Yurani, ¿cómo estás? Yasmín, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, chicas, por estar acá. Gracias, mis niñas, por acompañarme en los en vivos de YouTube. Ay, tan bella, Yasmín. Sí, ya me encontró, ya me encontró. Tan bella. Chicas, tengo grupo de WhatsApp. Si ustedes desean, me dejan mensajito y yo con mucho gusto les envío el enlace. No dejo el número, de hecho, en un tiempo traté de dejar el número y un enlace y no me lo permitía. Pero para responderles, sí. Alguien me dice, profe, ¿tiene grupo de WhatsApp? Por favor, me incluye. Les mando el enlace y sí me sirve. Entonces, chicas, simplemente ingresan ustedes ahí al enlace y ya, eso es todo. Nuri Casas, bienvenida. Señora Aura, ¿cómo está? Tan bella, ya siempre acompañándome. Gracias por estar acá. Chicas, como estamos retomando, nos guiamos por la parte de abajo. Ya hice la primera vuelta, que es esta. La segunda es esta, donde dice que son 2, 4 fucsias, 3 azules. Tengo 4 fucsias, voy a hacer los 3 azules. Eso es guiarme por la parte de abajo.
Si ustedes de pronto tenían duda, pues está bueno explicarles esta parte. Entonces simplemente me guío por esa misma línea. Entonces dice que son 4 fucsias, los acabo de tejer y dice que son 3 azules. Acá tengo 3 azules. Dice que después de los 3 azules van 2 amarillos, 2 azules, 2 amarillos, 2 azules. Pues voy a hacer lo mismo. 2 amarillos. A ver, yo agarro mis hilos desde acá para que no se me enreden. Siempre los acomodo. 3 azules, ahora 2 amarillos. Dice que 2 azules, 2 azules. Y ahora dice que 2 amarillos nuevamente. Vuelvo a retomar con 2 amarillos. Sí, y me dice que 2 azules. Entonces hago 2 azules. Acá. Miren, entonces estoy tejiendo esta vuelta. Y dice que van 2 fucsias para empezar el siguiente bracito que se teje igual. Alicia, bienvenida. Alicia, no, solo me dejas mensajito acá en los comentarios y yo te envío el enlace y entras directamente al grupo. Buenas noches, chicas. Por aquí hay varias niñas que no las he saludado. Ya las saludo, mis niñas. Termino de explicar acá y ya me voy a saludarlas a todas. Entonces, mis niñas, para separar los 2 pétalos, dice que van fucsias. Entonces, me guío por este lado. 2 fucsias, pues hago 2 fucsias que quedan encima del azul, que recuerde que les expliqué que esto se forma una cruz. Ahora sí se va a notar que es una cruz. Y voy a hacer lo mismo. 2 azules, 2 amarillos, 2 azules. Eso es todo, mire. Acá encima de fucsia, 2 azules. Encima de los primeros azules, 2 amarillos. Sí, chicas, me dejan cualquier mensajito y yo ya les... María García, pronto, bendiciones, bienvenida. Fabi, ¿cómo estás? Bienvenida. Leticia, ¿cómo estás? Gracias, chicas, por estar acá. Gracias por la compañía. Gracias por dejar un me gusta. Es muy importante, mis niñas, que dejen un me gusta. Igual el en vivo queda guardado y mañana lo publico por ahí a las 10, 11 de la mañana. Porque YouTube tiene que verificar que todo esté bien, verificar que todo esté perfecto. Y ahí sí me envía el mensaje y me dice que ya lo puedo hacer público. 2 amarillos y dice que termino con 3 azules. Sé que termino con 3 azules porque me puedo guiar por esta, mire, que es esta vuelta. Esa mochila me fascina, profe, pero no la he hecho porque tengo mucho trabajo. No te preocupes, Sambrina, igual queda guardadito. Señora Gladys, ¿cómo está? Queda guardado, no se me afanen, muchachas. Marlene, bienvenida, gracias por estar acá en el en vivo. Leticia, ¿cómo está? Chicas, gracias. Milena, bienvenida. Chicas, estoy utilizando crochet delgado de 1 milímetro, pero yo lo trabajo doble. Es muy delgado, por eso lo trabajo doble, porque es muy delgadito, ¿listo? Es de 1 milímetro. Y estoy utilizando aguja número 1.75. Si usted utiliza la macusa, viene siendo la número 3. El ganchito es igualito a la macusa número 3. ¿Listo, chicas? Y estoy trabajando agarrando la pestañita de atrás. Siempre agarro la pestañita de atrás porque necesito que el dibujo se vea bien delineadito. Y agarrar la pestañita de atrás me ayuda para que se vea delineado y no se vea pixelado. Mire cómo se ven perfectamente las líneas, se ven muy bien las líneas. Ese fondo quedó demasiado espectacular y es gracias a eso, al agarrar la pestañita de atrás. Y dice que termino con 4 fucsias, pues termino con 4 fucsias. Así de sencillo es. Este diseño no es para nada complicado, chicas. Es muy fácil, pero sí, no quise dejarlas con duda porque tienen razón. Las niñas que están aprendiendo, pues sí se van a quedar como ahí a medias. Gladys, buenas noches, ¿cómo estás? Bendiciones para ti. Luz, ¿cómo está? Bienvenida. Luz Ruiz. Luz Ruiz, ¿cómo estarás en los grupos de WhatsApp, Luz? También estás como Luz Ruiz en los grupos de WhatsApp. Confírmame, porfa. Y acá vamos a hacer
negro. Terminando el fucsia, sabemos muy bien que si hay negro, va negro, si hay naranja, va naranja. Que no se me vean mis hilos por detrás, no, van muy bien. Negro sobre negro, naranja sobre naranja, dejamos 3 naranjas, pues seguimos con los 3 naranjas. No ha cambiado nada, seguimos igual. Agarrando la pestañita de atrás. Gladys, buenas noches. Amanda, buenas noches. Disculpe, profe, ¿cómo le dijo? Soy nueva en el grupo. Ah, bienvenida. Bienvenida, chicas. Gracias. Gracias a todas las que van llegando. Igual, chicas, si son nuevas, no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse para que les llegue todas las notificaciones. Siempre, chicas. Amanda, suscríbete. Ya estás suscrita al canal. Mireya, bienvenida. Buenas noches. Lucy Duarte, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, chicos, si no se han suscrito al canal y son visitantes frecuentes, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les llegue siempre las notificaciones. Siempre, que no se pierdan de nada. ¿Cómo se llama esos colores? No, los colores es naranja, fucsia, azul rey, amarillo. Este es como muy cítrico. A ratos viene más verde, pero no, yo digo que es amarillo. Realmente es amarillo. Azul rey, fucsia, negro, naranja. Este es un verde, verde limón. Este es verde limón. Chicas, no, están fácil los colores. Están muy sencillitos los colores. Igual, chicas, yo cuando tengo un color que me gusta mucho y no tengo de la marca que me gusta trabajar, no tengo ese color, busco otra marca que digamos que tenga el mismo grosor y ya, y con eso los juntos. De hecho, miren, este amarillo es de 2 milímetros. Es un estilo macramé y estos son crochet delgadísimos, mire la diferencia. Pero no me importa, yo lo combino bien y no se nota. No se ve ni más delgado ni se hace ver diferente, no. Ah, Luz Amparo, gracias Luz Amparo, tan bella. Milady, bienvenida, soy nueva. ¿Cuáles son las medidas? Gracias. Milady, no, yo medidas no utilizo. Es múltiplo de, creo que 37, si no estoy mal, porque le aumenté 1 y 1 punto al patrón original. Entonces creo que es múltiplo de 37 y sencillo, según el tamaño que yo quiera, pues hago los dibujos que quiera. A mí me salieron 6 motivos, entonces es 37 por 6. Eso es lo único que yo me fijo. Pero si ustedes quisieran hacerla más pequeña, sencillo, 37, sí, 37 por ejemplo por 4 para que les salga ese tamaño. Entonces ya al ustedes multiplicar eso y saber cuánto es 37 por 4, pues este fondo no lo hacen tan grande. Ya saben cuántos puntos necesitan para el fondo. Yo no me baso con medidas porque el material mío y el material de ustedes es diferente. Entonces, si yo les digo a ustedes, mi fondo mide 22 centímetros y usted hace las mismas vueltas con los mismos diseños y su fondo no mide eso, usted va a creer que está mal. Y no, porque si usted utiliza un material más grueso que yo, su fondo no va a medir 22 centímetros, puede medir hasta 25 centímetros. Pero si usted utiliza un material más delgado que el mío, ya no va a medir 22, ya le puede medir 18 centímetros. Entonces, chicas, más que todo, la idea de esto es no frustrarnos, o sea, no sentirnos mal porque el material que trabajamos. Traten, si están empezando en el mundo del crochet, de ubicar el material. Yo la verdad les puedo recomendar el crochet, que para mí es lo máximo. Ustedes pueden conseguir macramé, que también es bueno, coral, hilo guajiro y mucha variedad de marcas y de hilos. Pero chicas, si no ensayan, nunca van a confirmar qué hilo es bueno. Yo cuando llegué a México no tenía la posibilidad de los hilos, porque yo llegué acá sin conocer marcas, sin conocer hilazas, sin conocer estambres de ninguna clase, solo el crochet de Colombia, ya que me dedicaba a hacer mochilas. ¿Y qué me tocó? Empezar a ensayar. Yo iba a las tiendas y yo tocaba, yo miraba, yo, deme una madejita, yo ensayo a ver si me queda bien. Y si me queda bien, le compro más. Gladys Pérez, bienvenida. María García, ¿cómo estás? Liz, bienvenida. Me preguntó Liz que cómo sabe si le queda pequeña. Algo así me preguntaste.
Ya te leo tu pregunta nuevamente, a ver si sí es eso. Entonces, chicas, ir ensayando material. No les recomiendo por nada del mundo que le coloquen cordones para que quede más grande. No, 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 no. Por ejemplo, esta, mire la cantidad de hilos que tiene por dentro, chicas. Mire, si yo este hilo lo retuerzo, mire lo grueso que queda. Vea, ¿para qué más hilo, Alma? No necesita más. Mire, los puntos no están quedando tan chicos, están quedando larguitos, pero no se está viendo el hilo por dentro. Mire, no se me ve. Si ustedes se ponen a meterle cordón, sí es posible que se note. Y ahí es donde la embarramos y ahí es donde hacemos trabajos mal. Y después estamos frustrados creyendo que es el material y muchas veces es lo que nos inventamos. Profe, queda grabado porque me está fallando el internet. Sí, Liliana, queda grabado, no te preocupes. Queda guardado. Mañana estará al público mañana por ahí a las 11 de la mañana, que ya YouTube me lo haya verificado. De una vez lo subo para que ya ustedes puedan tejer. Y ya hay 3 tutoriales. Profe, tengo actividades, compañías, y no me llegan las notificaciones. Gladys, tienes que checar porque eso es que no están activadas. No crean, a mí me ha tocado con varias seguidoras yo misma activarles la campanita porque esa opción la tiene el celular y toca activarle primero al celular la opción para poderla activar a YouTube. Profe, ¿cómo se comparte acá en YouTube? Compartiendo en Facebook. Usted le da a compartir y entonces ahí le muestra si por WhatsApp, si quiere compartir en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en Messenger, en donde quiere compartir y ya tú le das la opción. Ahí puedes compartir perfectamente, chicas. En los grupos de WhatsApp, si están ustedes en los grupos de WhatsApp, avísenle a las chicas que ya estamos acá en el en vivo, que estamos tejiendo un ratito. La idea es dar unas 2 vueltecitas. Y después, sí, yo creo que unas 2 vueltecitas. Esta parte ya está quedando clara, ¿verdad, mis niñas? Ya les quedó claro cómo estamos retomando de nuevo para que ustedes reconozcan. Buenas noches, Isledis, Elizabeth, ¿cómo está? Bienvenida, señora Elizabeth. Qué bueno que está por acá. Gracias, mis niñas, por estar acá. Entonces, chicas, según el material, hacia el tamaño. Yo procuro de sacar mochilas medianas grandes. Esta es una mochila mediana grande, no mediana pequeña. Les digo mediana pequeña, mis niñas, porque no es tampoco grande, que si usted la mide, le mide 32, 34, 35 centímetros. No, es una mediana grandecita, porque tampoco es mediana pequeña. Ya es una mochila de 200. Oiga, 200, ¿cuántos puntos es esta? ¿Como 220? Ven, no recuerdo de cuántos puntos quedó la mochila vitral. Sé que es múltiplo de 37 por 6. En este momento, chicas, no está funcionando mis matemáticas en mi cabecita. Si ustedes tienen ahí la forma, 37 por 6, a ver cuántos puntos les da, que ese es el fondo. Para mí ya esta hace parte de una mochila grandecita, o sea, hace parte de gamas de mochilas ya grandes, no pequeñas. Ya no alcanza a ser una mochila pequeña. Mis niñas, el verde lo mismo. Sí, así como les enseñé en el fucsia que quedaba 4, aquí quedan 3 verdes. Nelly Vargas, bienvenida. Teresa Abella, ¿cómo está? Bienvenida, señora Teresa. Liliana, bienvenida. Por ahí veo varias chicas que no había saludado. ¿Cómo están, mis niñas? Entonces, sí, chicas, de todas maneras, pequeña no les queda, no se me preocupen. Profe, yo la estoy haciendo en una hebra de crochet. Nuri, sí te va a quedar pequeña. Si tú la estás haciendo en un solo hilo de crochet, sí te queda pequeña. Te va a quedar una mochilita pequeña, por ahí como para la cartera, el celular, las llaves, para cosas pocas. Esta, así como está quedando, alcanza a caber un cambio de ropa. Damaris, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Nuri, sí te alcanza a quedar pequeña. Eso es lo único que te digo. Sí te va a quedar pequeña porque en una hebra de crochet es muy delgado. Isledis, profe, yo también estoy presente en el en vivo. Isledis, bienvenida. Isledis Quiroz, ¿cómo estás? Liz dice que 222 puntos. Ah, listo, Liz. Entonces sí me quedo de 222 puntos. Qué pena, chicas, pero son tantos los proyectos que tengo que en este momento tengo presente una que estoy tejiendo con Jorge, que es de 266 puntos. Es lo único que tengo en la cabeza. Gracias, tan bella. 222 puntos es esta mochila, ya no es pequeña, pero tejida en hilo crochet doble. Yané, bienvenida. Nuri, algo me preguntó Nuri. En hilo crochet doble, vea.
tengo 2 negros, tengo 2 verdes, 2 azules, 2 naranjas, 2 fucsias, así, chicas. Entonces, así no queda pequeña. Si la tejen con un solo hilito, sí. Sí les quedaría chicas, muy chica. O sea, a mi parecer, quedaría muy chica. Espera, ya le mido el fondo para que ustedes se den una idea. Y Nuri, que la está tejiendo, sepa qué tan chica va a quedar la de ella. Mira, Nuri, la mía así en el fondo, midiéndola del negro hasta el negro, mide 22 centímetros, mire. Midiéndola desde acá, mire, desde acá de este negro. ¿Sí ven? Entonces, ahí, midiéndola así. Ya se ha cerrado un poco, porque la empecé a tejer, está quedando parejita muy linda. Si yo la mido así, me mide, bueno, creo que la abrí mucho porque dice 25 centímetros. No creo que mida así, mire, así. Sin abrirla, sin hacer esto, porque si hago esto, pues obvio no, tratar de que quede lo más redonda posible para medirla. Entonces, chicas, ustedes pueden dar cuenta de esto. La mía dice que mide, no, ahora sí la puse más redondita, 23 nada más. Es que creo que la había alargado. Y de alta creo yo que me va a quedar de 24, 20, por ahí 26 centímetros me va a quedar de alta. Así la quiero. Ah, perfecto. No, 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 no. Está muy bien, chicas. Está muy bien. De hecho, Nuri, ese es un secretico. Si alguien dice, yo quiero una mochila así como está esa, pero la quiero pequeña, sencillo, busque un hilo súper delgadito o trabájela con una sola hebra y le sale igual, igual, solamente que pequeñita. O sea, le van a salir la misma cantidad de motivos. Liz, profe, y esa que Jorge le elaboró en los vivos de Facebook. ¿Cuál será, Liz? Dime cuál. Porque con Jorge estamos tejiendo una, pero no es para Facebook, es para Instagram. La que estamos tejiendo. No es para Facebook, sino Instagram. ¿Y cuál otra? Pregúntame cuál otra, a ver si caigo en cuenta que me estás preguntando. Mis niñas, acá lo mismo que el fucsia. Mire, ¿sí ve? Vamos retomando y nos vamos dando cuenta que estamos repitiendo la misma parte. Aquí, negro sobre negro, naranja sobre naranja y volvemos a retomar el otro color. Miro por detrás porque ustedes no se imaginan la cantidad de chicas que me dicen, profe, por favor muestre cómo está por detrás. Y yo, pero no hay nada raro por detrás, pero sí, chicas, sí es importante para que ustedes vean que no queda ni recogido ni mal. Hola Marlene, ¿cómo estás? Marlene, sí, las mochilas grandes son muy hermosas, pero usted viera la cantidad de gente que le pide a uno mochilas pequeñas o medianas, pero altas. Y hay personitas que le piden a uno mochilas anchitas, pero bajitas. Así gordita como esta, pero bajita. Entonces, eso va al gusto de la gente. Profe, es un nuevo grupo. Sé el mismo donde estoy. Isledis es Creaciones Mari Crochet Colombia. Así está el grupo de WhatsApp, Creaciones Mari Crochet Colombia, porque el del fajón, pues chicas, está ahí porque lo vamos a borrar ahorita pronto. Los otros, pues también vamos a empezar a cambiarlos, porque pues estamos trabajando en nuevos proyectos, entonces tenemos que cambiar los otros. Pero si es Creaciones Mari Crochet Colombia, sí es el mismo. Llegué al amarillo y lo mismo, chicas, es que de verdad no hay nada difícil en esta mochila, miren. Lo mismo, 4 amarillos, 2, 3, por acá hay una lanita, y 4. Y dice 3 verdes, 3 fucsias. Lo mismo, mis niñas, nada complicado y en todos los diseños se repite lo mismo, que eso es lo que me gusta, hacer motivos repetitivos, que no sea que en la misma vuelta se hagan diferentes cosas porque ahí es complicado. Por eso el taller del pavo, de la mochila del pavo real es tan complicada y nos toma mucho tiempo tejerla, porque resulta que esa mochila toda la vuelta la tengo que explicar. No hay forma. Profe, yo veo el hilo delgado. ¿Qué marca es? Crochet. Esto es crochet delgado. O sea, usted lo consigue en cualquier tienda en Colombia como hilo crochet. Así. Es un hilo en acrílico delgado de 1 milímetro. De hecho, viene en cono. Mire, chicas, viene así. En Colombia la presentación es así. Mire, no tiene referencia, no tiene marca. Por acá no dice sino
Dice título 12 nomás. Referencia dice líder. Color dice 3082. Lote dice 4367 raya 0. No dice más nada. Sí, dice Hiladería Bogotá. No dice más nada. Hiladería Bogotá viene así en cono. Ya cuando lo pedimos ebanado, sí nos dan un rollito. Pero si lo pedimos ebanado, de resto viene en cono. Eh, Ay, ¿qué más me preguntaron, chicas, por echarles el chisme? Hola a todos, me encantan los colores. Sí, Luz, Luz Yane, está maravilloso. Marlene, bienvenida. Marlene, algo me preguntó, ya te leo, Marlene. Sí, los colores están fenomenal. Yo esta la tejí en diciembre, chicas, pero como andaba en Colombia, en la finca donde mis papitos, no pude subir tutorial. Pero sí me tocó terminarla ya y dejarla ya porque era para un familiar que la quería. Ella me ayudó a diseñarla. De hecho, ella fue la que me empezó a cambiar colores. Entonces, yo quería meterle negro a fuerza. Ella no quería negro. Ella no quería color negro y azul quería muy poquito. Entonces, la que ella vio tenía mucho azul y entonces ella decía, yo no quiero azul. Y yo, no, sí tiene que llevar azul. Y ella, no, no quiero azul. Y yo, tiene que llevar azul. Entonces, entre ella y yo la diseñamos y yo le dije, vea, confía en mí. Yo le voy a colocar tan poquito azul que usted no lo va a notar. Y el negro lo voy a hacer tan finito que tampoco, porque ella quería que todo este naranja lo cambiara por negro, todo el naranja. Entonces ella decía, no, 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 todo lo que es naranja, la foto que ella me mandó no tenía nada de esto negro. No, 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 no tenía negro por ningún lado, por ninguna parte había color negro. Entonces ella me dijo, no quiero este naranja, colóquemele negro. Y yo jamás, y yo no, mi reina, si esa mochila es hermosa es por el negro. Si yo le quito el negro, ya se le pierde la gracia. Pues ella ahí como que con dudas me dijo, bueno, yo confío en usted, usted verá qué hace. Pues claro, cuando ya le diseñé, le empecé a subir fotos, le mandé la foto del fondo. No, esa mujer moría de amor por esa hermosa mochila. Entonces sí gustó, quedó feliz con lo que yo le solucioné, con la cantidad de negro que le coloqué, cómo le mermé el azul, porque de hecho la foto que ella me envió tenía este fondo azul, por ejemplo, este fondo azul y esto fucsia. Señor, ¿cuántos gramos de hilo se compran de cada color? Yo estoy utilizando 100 gramos por color. El naranja es el único que como 150, algo así. Y de negro, no, 100 gramos por color. Solamente el naranja son como 200 algo. Pero, chicas, mi hilo o mi material les voy a enseñar, viene con muchos metros. Viene en esta madeja, no viene en rollito ni en cono. Acá en México lo consigo en esta madeja y trae muchos metros, muchos. Entonces, yo no les puedo garantizar a ustedes que si ustedes compran 100 gramos de este, que es crochet delgado de Colombia, salga la misma cantidad de metros de ese a este. ¿Ok? Yo no les puedo garantizar. Entonces, yo siempre les digo, compren un poco más, chicas, un poquito más de lo que yo les digo. ¿Por qué? Porque su hilo puede ser más pesado, entonces traer menos metros. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, chicas, yo les cuento lo que a mí, estos son 100 gramos, pero ustedes no se imaginan, yo con estos 100 gramos, no, chicas, no se imaginan todo lo que alcanzo a tejer. Entonces, soy muy sincera, yo les coloco a ustedes lo que a mí se me va en mi material, pero sí tengo muy claro que hay muchas chicas que por alguna razón les ha hecho falta. Por ejemplo, el macramé es muy pesado y viene menos metros. Entonces, no es lo mismo 100 gramos de macramé, que es de 2 milímetros, a 100 gramos de este. María Morales, bienvenida. Araceli, ¿cómo estás? Tan bella. Entonces, chicas, por eso siempre compren un poco más. Si yo les digo 100 gramos, compren son ustedes los 150, por lo que sea, chicas, sea por lo que sea. Recuerden, vamos a hacer monedero, así que nos tiene que quedar para el monedero. Vamos a hacer el fajón. El fajón va a ir entorchado. Yo lo quería entelar, pero hay posiblemente un comprador y él me dice que si él la quiere con el fajón entorchado. Eh,
me tiene, sí, Acela, es demasiado hermosa. Esta mochila es muy, muy hermosa. Todas estamos felices con esta hermosura de mochila. Y miren lo sencilla que es, chicas. No es nada complicado, nada, nada difícil, nada. Realmente no es para nada difícil porque estas líneas de negro, si se dan cuenta, las estamos haciendo sencillo, punto sobre punto. Nada complicado, chicas, pero hermosa. Yo siento que la combinación de colores, yo estudié mucho la combinación de colores. eh, bueno, sí, sí la estudié, porque sí hice varias pruebas. De hecho, sí hice pruebas para poder sacarla. Pero cuando ya tuve el fondo, ya no tuve dudas. O sea, teniendo este fondo hecho, yo dije, no, así se queda y tiene que llevar todos sus colores. No le puedo quitar ninguno. Y pues no quería quitarle, pero tampoco quería ponerle más colores. Era suficiente. Yo sentía que ya era suficiente con lo que tenía. Entonces, mi chica, sí, sí está hermosa, sí está fácil. Eh, y no, pues mis niñas, como por cambiar un poco. Yo sé que lo tradicional es muy bueno, pero no, tenemos que poner, ahora, por ejemplo, en marzo, yo iba a hacer reto de marzo, que porque, ay, que tocaba un diseño muy de primavera y no sé qué, pues yo dije, no, en YouTube también podemos sacar el diseño muy de primavera y este diseño está súper colorido, súper hermoso, pues apenas para la estación en la que próximamente estaremos entrando. Entonces, no, chicas, está muy bien. Mire, este fucsia es el mismo que este, pero si se dan cuenta, combiné las flores diferentes. Mire, azul, verde. Entonces, esos detallitos ayudan. Yo igual, en el siguiente cuadro, que salen dos cuadros, voy a pasar más azul para este lado y estos de este lado los paso para acá. Ya les enseño, no se preocupen, niñas, que igual yo les voy a enseñar vuelta a vuelta. No en tutorial, pero sí en los en vivos, que en los en vivos aprovechan ustedes, preguntan, salen de dudas, platicamos, nos conocemos, echamos chismecitos. Entonces, sí, sí voy a aprovechar más los en vivos. Aquí los mismos cuatro fucsias, así de sencillo. Y quiero dejarles la otra vuelta empezadita para que ustedes puedan avanzar y en el en vivo del, yo creo que del viernes, vamos a enseñar ya un poquito más avanzado. Porque chicas, está muy fácil, ya estamos retomando esta parte, ya sabemos muy bien cómo va. Entonces yo quiero adelantarles para ya estar a punto de empezar esta vuelta, que yo ya pueda explicarles a ustedes qué hice y cómo vamos a buscar estos bordecitos acá. Entonces yo siento que vamos a avanzar muy bien. Mis niñas, acá lo mismo, 3 verdes y 2 amarillos. Acá acomodo mis hilos. Ustedes saben que yo siempre organizo mis hilos. Nunca me gusta dejarlos ahí, mire, por donde deben de ir bien organizaditos. El neceser monedero, no, el neceser no sé. Estaba acá recordando que alguien me preguntó que si íbamos a hacer neceser. Neceser no sé, chicas, les cuento. Monedero sí ya lo tengo en mente, no lo tengo en patrón, lo tengo en mente. Sé que sí voy a hacerle un monedero precioso, ya lo tengo en la mente y cuando yo tengo algo en la mente así me sale. Créame que los cambios son muy pocos. Neceser no sé si saque de este hermosa mochila un neceser porque necesito ver el monedero. Después de que yo elabore el monedero, ya les digo, si chicas, me gustó, voy a sacar neceser. O les digo, no, lo dejo solo con el monederito. Pero sí quiero como hacer el monedero súper colorido, lo estaba pensando bien y yo digo, me tiene que quedar muy hermoso. Y acá volvemos encima de la crucecita con fucsia. Ya vamos a terminar esta vuelta, mis niñas, y les empiezo la otra y ya ustedes con esa van a avanzar. De verdad, sí leí los comentarios. Muchas chicas sí, muy preocupadas me decían, profe, ¿cómo lo voy a hacer si yo soy principiante? Estoy empezando, yo la empecé, pero yo no sé cómo seguirla. Entonces yo dije, no, pues tampoco las voy a dejar botadas con un proyecto tan hermoso. Pero tampoco puedo hacer más tutorial, chicas. Tengo la memoria llena, llena. Porque estoy grabando el taller del pavo. Y el taller del pavo sí lo tengo que grabar casi todo para subirlo, para poderlo vender. Es un patrón de paga, un tutorial de paga, un taller de paga. De hecho, lo voy a hacer para tutorial, que lo vean ustedes cómo lo tejí yo. También va con el patrón incluido.
pero entonces como es de paga, chicas, pues muy laborioso. Y lo que yo les decía, vuelta a vuelta me toca explicarles puntada por puntada, porque esto que hago acá es muy diferente a esto, muy diferente al otro, muy diferente al otro. Y son 240 puntos. Entonces sí va a estar largo. Entonces, por eso no puedo llenar mis memorias porque las voy a tener ocupadas con ese hermoso taller. Es un taller impresionante, un taller bastante laborioso, pero chicas, el resultado que yo estoy viendo, no les digo el que tengo porque todavía no tengo un resultado en total, pero lo que estoy viendo me encanta. O sea, siento que hace muchos años debí de haberlo elaborado porque está hermoso. Yo le tenía mucha, se los voy a decir sinceramente, pereza a talleres con tanto trabajo, porque son muy laboriosos. Pero chicas, ustedes han respondido bien. Todas dicen, profe, no, es que todas no. Si ya yo estuviera recibiendo pagos, yo sé que ya todas lo hubiesen pagado, pero no me interesa hasta que yo no tenga un producto que ofrecerles. Hasta ahora lo estoy tejiendo, lo estoy elaborando, ya he subido 2 partes, va a ser privado, entonces ya tengo 2 partes que ofrecer, pero no, chicas, yo tengo que terminarlos para ofrecerles un producto de verdad que valga la pena. Entonces, dejé un poco la flojera porque sí es mucho trabajo y yo dije, no, voy a ofrecerles un taller de paga súper importante donde van a aprender mucho y donde van a sacar un proyecto demasiado espectacular. Entonces eso estamos elaborando, mis niñas. Por eso el problema del espacio en mis memorias para poder grabar. Pero tampoco nos podíamos quedar a medias con este en vivo, con este tutorial. Pues obviamente yo dije, no puedo grabar, nos vamos a los en vivos. Los en vivos siempre me han salvado de todo esto. Cuando tengo problemas para grabar, siempre. Las únicas veces que no he podido hacer mucho es cuando no tengo internet. Ay, sí, no hay nada que hacer. Porque hasta para subir un tutorial, así ya esté grabado, esté editado, tengo que tener buen internet. Entonces, ay, sí me mata un poquitico la cuestión esta se me dificulta, chicas. Se me dificulta mucho, pero no. Aquí estamos bien, se está entendiendo claro y va a quedar la información completa. Aquí ya. Son 4. 4. Ay, falta un motivo y listo, chicas. Ah, no, 2. Y ya les muestro la siguiente vuelta para que ya puedan avanzar ustedes. Igual, los viernes, chicas, me comprometo acá con ustedes, lunes y viernes a hacer en vivos hasta que terminemos este hermoso proyecto para que no se pierdan los avances. De todas maneras, sí llegará el momento que ustedes puedan avanzar solitas, pero mientras llega ese momento, yo les voy a explicar lo que más sea importante y lo que ustedes crean, chicas, que están confundidas. La ventaja de tejer a la par con ustedes es eso, que si ustedes llegan a tener una duda en alguna parte, yo la puedo resolver. No es como cuando grabamos el tutorial 2, 3 meses antes, que ya cuando subo el tutorial, pues ya no tengo la prenda. María Morales, bienvenida. La aguja es la 1.75, pero si usted vive en Colombia, puede utilizar la macusa, que es la aguja en aluminio número 3. La número 3 macusa tiene este mismo tamaño de gancho que la 1.75 que yo estoy utilizando en este momento. Y volvemos con el amarillo. Acá. Y encima de la cruz amarilla metemos el verde. Sí, chicas. Chicas, la aguja no tiene nada que ver. Mire, yo me acostumbré a esta aguja y para mí es muy importante esta. O sea, esta para mí. Porque yo ya sé que no me lastima la mano, no me duele, no me lastima. Entonces, para mí es muy importante. Pero no quiere decir que este mismo número de aguja con este mismo mango le vaya a ser útil a usted. ¿Por qué le digo yo? Vea, conozco gente que ha ensayado 1 y 1000 agujas y la que menos creen es la que le funciona. Yo siempre les digo, ensayen 2, 3 agujas. ¿Qué les cuesta, chicas? Cómprese la 3, la 1, ¿sí? La 1, 2 y 3. Ahí está. Y ensayen con esa. No compren la que tiene este mango ergonómico súper gordo. Les voy a mostrar una.
que la mayoría de personas se van de una vez por esta. A mí estas agujas nunca me sirvieron. No he podido trabajar con estas. La gente se va de una por esta. Yo estoy en el grupo ya. Ah, Isledi, bien. Damaris, ¿cómo estás? Bienvenida. Patricia Victoria, tan bella que anda por acá. Chicas, todo el mundo se va por esta. Sí, bueno, que el ganchito, que sea el chiquitico. Esta es gigante, obvio. Pero digamos que este mango con esta agujita tampoco me va a ayudar tanto. Sí, esta agujita de pronto hay personas que le vienen bien y no le lastiman la mano. A mí me lastima mucho la mano. Estoy tejiendo una cobijita para bebé con este, bueno, es un ganchito un poquito más pequeño, pero esta mismo mango y me lastima mucho la mano. Mucho, chicas. Entonces, no quiere decir que porque es ergonómica, ya, no. Ensayen. Ustedes se dan cuenta, el dolor de manos también es según la aguja. Vea qué día, eso qué día fue. No sé qué día, tejí como 4 horas seguidas la mantita. Chicas, no podía del dolor. De verdad, me tocó recostarme porque no solo me dolía la mano, la muñeca, el hombro, me dolía la parte de atrás de la espalda, la parte alta de la espalda dolía, como si me dieran puñaladas en mi espalda. O sea, sentía así las punzadas y la aguja, simplemente la aguja, o sea, no es nada más sino la aguja, me lastima tanto la forma de agarrarla, creo yo, que el dolor es impresionante, lo tengo comprobado. ¿Qué hago yo para que eso no suceda? Utilizo poco esa aguja, entonces ahora que estoy haciendo, me propuse darle 2 o 3 vueltas máximas a esa cobijita. O sea, si yo me siento un rato en la mañana, solo 3 vueltas, ya le di las 3 vueltas, no más. Me senté otro rato en la tarde, 3 vueltas, ya leí las 3, no más. Así es sencillo, para que la aguja no me lastime. Esta no me lastima, pero le llevé esta misma aguja hace muchos años a una persona y sí la lastima. Le duele todo, le duele el hombro, la espalda, le duele todo. Esta misma aguja que tanto amo yo, esa persona no ha podido, pero sí tiene otra agujita que se le sienta bien y se siente cómoda con ella. Entonces, por eso, ensayen ustedes a ver qué aguja es la mejor para ustedes. No todas son las mejores, no todas nos funcionan igual. Entonces, sí les digo, ensayen, chicas, que ay, que estoy muy cansada, que me duele el brazo, me duele el hombro, pues chequen mañana con otra aguja, a ver qué tal les va. Porque yo sí lo comprobé. Después de tantos años de experiencia de tejer, ya me puedo dar el lujo de decir que sé que me lastima la mano, que me agota, porque de verdad siento un agotamiento y un dolor tan fuerte, un cansancio. Ese día estaba tan cansada que me tocó recostarme un poquito por haber tejido tanto la cobijita. Así de sencillo. Y yo, ¿pero qué? En cambio, puedo tejer todo un día. Esta mañana, chicas, tejí la mochila, mire, le avancé a este, le avancé a este, que este no les puedo mostrar sino un pedacito, le avancé a este, le avancé, no, chicas, no saben a cuántas cosas le avanzo yo en el día y no me duele la mano. Eso sí, la misma aguja, no cambia de aguja, es lo único que me digo a mí misma, puede tejer lo que quieras, pero no cambies de aguja. Y de esa forma no me lastimo mi mano. Pero eso lo descubrí con el tiempo y después de haber ensayado no sé cuántas agujas. Yo les muestro a usted mi cajita de aguja. Miren, chicas, mire, esta cajita de agujas está llena de agujas, mire, tiene todo tipo de agujas. Mire, tiene ergonómicas, tiene de las azules de todos los tamaños. De esta creo que hay como 8 tamaños y el único tamaño que me va bien es ese. Mire, esta es un tamaño como la 2. Tengo las, mire, estas, tengo estas. A ver, ya ahora sí les muestro, mire. Todas estas agujas, tengo estas que son la macusa, pero yo les coloqué manguito. No, chicas, todo tipo de aguja que usted quiera en la vida, yo tengo, ensayé, probé y no, solo esa. Mire, de esta azul tengo muchas, de estas azules tengo como 8 y solamente con la que estoy tejiendo me sienta bien. Mire, todas las agujas que quieran tengo. Y después de haber ensayado todas estas agujas, comprobé que la única que me funciona es la azul. Tengo hasta esta que es maravillosa, pero no, me cansa la mano, duele impresionante la mano con otra aguja que no sea esa. Por eso les digo, ensayen, no se queden ustedes con una sola idea. Es lo peor que podemos hacer. O
que se cansan y digan, no, es que eso me lastima la mano, no vuelvo a tejer nunca en mi vida. No, ensaye con otra aguja y cheque si es la aguja la que le está lastimando. Así de sencillo. Se los digo porque el día que tejí las 4 horas, chicas, estaba muy cansada. De verdad, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me está afectando tanto? Después de descansar, pensarlo, yo dije, ¿qué hice hoy? Yo me senté en mala posición, yo donde me ubiqué, porque también la silla tiene mucho que ver. Yo dije, no, yo me senté derecha, yo estuve bien. No, fue la aguja, así de sencillo. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Patricia, gracias por estar acá, chicas. Ya vamos a terminar esta vuelta y nos vamos, mis niñas, con la siguiente vuelta que se las voy a dejar empezadita. Les voy a enseñar solo este cuadrito y ya ustedes dan toda la vuelta igual para la próxima clase ya tener más avance y que terminemos pronto, porque la idea sí es ir avanzando. No, me está quedando muy bello. Mire esos cuadros tan bellos, me encantan cómo se ven. Aquí estamos terminando la vuelta que les expliqué, que lo que yo les digo, como es un diseño repetitivo, no necesito explicarles tanto, mis niñas. La verdad, no es tan difícil el diseño porque es repetir lo mismo. No importa el color que tengo, siempre repetir lo mismo, pero pues obvio, aquí tengo azul, entonces acá voy a combinar azul. Ay, ya casi llegamos, chicas. Y mire todo el chisme que les eché, todo lo que les he hablado, lo que les he contado. Pero sí es importante comentar este tipo de cosas, chicas, porque escucho muchas niñas que dicen, no, profe, yo no me sirve tejer, me duele la espalda, me duele acá, me duele allá. Y les digo, chicas, cambien de aguja, ensaye, cambie también de silla, porque muchas veces cambiar de posición de... Yo, por ejemplo, tengo una sillita plástica, a veces me siento en el sofá, otras veces en el borde de la cama, según el tejido tenga, y así varío la posición del cuerpo, para que mi cuerpo no se acostumbre a una misma posición, para que no me empiecen a dar dolencias. Eso ayuda también. Entonces, si salimos a dar la vueltecita, me llevo mi tejido, me siento por ahí en un parquecito, ahí aprovecho a tejer, ahí estoy cambiando de posición. Todo eso sirve, chicas, para que nosotras cambiemos la posición a la hora de tejer. Y acá ya vamos terminando esta vuelta, le voy a enseñar cómo sigue la siguiente y yo voy a avanzarla y ya les muestro entonces para el viernes cómo vamos a empezar a cerrar el cuadro. Que ya explicándoles cómo vamos a empezar a cerrar el cuadro, ya ustedes también van a tener la información clara y no van a quedar como tan perdiditas. Es que sí, chicas, con esa sola vuelta estaba todavía muy indecisa la información. Y acá los 2 azules y termino con 3 fucsias y 4 amarillos. Gracias, chicas, las que van dejando los me gusta. Gracias, chicas, que dejen la manito arriba. Les agradezco mucho. Les agradezco la compañía. Si quieren pertenecer al grupo de WhatsApp, me escriben, me dejan mensajitos y yo con mucho gusto les envío el enlace. Por ahí hay una niña y no le leí el mensaje, ya la saludo porque sí es importante, chicas, reconocerlas. Me encanta cuando ya veo caras conocidas, bueno, nombres conocidos. Ay, esperen, chicas, que acá dice 3 azules. Miren, no sé si ustedes lo notan, pero yo fui a seguir y vi muy grande este azul. Clarena, ¿cómo estás? Bienvenida, Clarena. Clarena me habla mucho en mensajitos, pero no recuerdo haberla visto acá en los en vivos. Primera vez que te veo en los en vivos. Mire, chicas, había hecho 2 azules y no me alcanzó el amarillo. Yo siempre cuento. ¿Ustedes creen que yo no estoy contando? Yo siempre cuento. Sandra Milena dice, sí se nota, sí señora, sí se nota, claro. Qué bueno que lo noten, chicas, porque yo también, cuando fui a hacer el amarillo, yo dije, me faltan. Y claro, chicas, de una me hizo falta un amarillo. Teléfono. Acá continuamos, chicas. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí, si ven lo sencillo que fue, ahora sí. Vuelvo con los negros. Negro sobre negro. A ver, estoy ubicando mis hilos porque no me gusta que se vean enredados.
Y ustedes saben que yo siempre trato de aquí, mire, agarrarlos desde la distancia, mire, desde acá, vea, desde acá lo agarro y a pesar que no va a ser sin un punto, para que me quede bien tensionadito, pues lo enredo en mi dedito para que él quede tensionadito, a pesar que no voy a utilizar sino un punto. Me tomo el trabajo de que sí haga buena tensión, mire, aquí está el punto, ay, agarrando la pestaña. Y dice que va 3 naranjas, hago 3 naranjas. Ya con el primer diseño completo se puede hacer fácil sí, de hecho ya con el primer diseño es muy fácil, muy fácil. Y otra cosa que yo ya puedo avanzar y ya les muestro a ustedes qué hice. Entonces ya como ustedes saben cómo se hace, entonces van a entender muy fácil cómo organicé, por ejemplo, la combinación de colores, que sí me gusta. En este primer cuadro los tengo combinaditos así, en el segundo cuadro sí varió un poquito. Pero entonces, al haber explicado esta parte tan importante, ya ustedes lo van a entender muy bien. Pero sí, chicas, sí es importante estos detalles, no dejar tan a media la información. Mis niñas, vuelvo a explicar lo que les dije cuando empezamos este diseño. Me estoy guiando por la parte de abajo. Entonces, ya tengo la primera y la segunda vuelta. Primera, segunda vuelta. Dice que esta es la tercera. Mire. Entonces, ¿qué hago yo? Porque yo la tengo que contar de aquí para abajo. Entonces, para mí es primera, segunda, tercera, porque la estoy contando de acá para abajo. Y de acá para arriba es lo mismo. De acá para arriba, primera, segunda, voy a hacer la tercera. Primera, segunda, voy a hacer la tercera. Entonces, 2 fucsias. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negros, 4 amarillos. Negros no, azul rey, mis niñas, azul rey. 2 fucsias, 7 azul rey, 4 amarillos, 2 azul rey. Eso mismo voy a hacer acá. Así de sencillo, así de fácil. Entonces dice que tengo 2 fucsias, pues voy a hacer 2 fucsias. Dice que tengo 7 azul rey. Sencillo, voy a hacer 7 azul rey. Wow, se me acabó el azul rey. ¿Ve? No me había dado cuenta que había utilizado un poquito que me sobró y por eso se me acabó. Janet, buenas. Sandra dice, sí, esta mochila sí es fascinante, es hermosa. Y está fácil, está muy fácil. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. 7 azul rey. Dice que después del azul rey hay 4 amarillos. Sencillo, voy a hacer 4 amarillos. Mire, se me acabó este azul rey. Ya voy a reponer el color que sigue. Voy a hacer 4 amarillos. Julia Beatriz, gracias. Sí, Julia Beatriz es hermosa. A mí me encanta esta hermosura de mochila. 1, 2, 3 y 4. Dice 2 azul rey. Mire, después de los 4, 2 azul rey. Voy a hacer los 2 azul rey. Acá lo busco. Creo que no me alcanza sino para esos 2 y si me toca poner hilo. Sí, ya está muy pequeñito. Sí, azul sobre azul. 1. Ay, se me lisa. Ya. 1, este por acá. Y 2. Y dice que van 2 fucsia. Mire, después de los 2 azul rey, 2 fucsias. Pues hago 2 fucsias. Así de fácil, chicas. No es para nada complicado. Mire, ahí. Voy a poner el otro azul porque si quiero terminar este motivo para que ustedes vean que realmente sí me estoy guiando por la parte de abajo y ustedes puedan avanzar. Solo podrán avanzar 2 vueltas si van a avanzar solitas. Acá eran los 2 fucsias, el 7 azul rey. En la siguiente vuelta dice que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo que 9, ¿sí? 9, no, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 8, ya los conté bien. 8 fucsias. Y en el siguiente también son 8 fucsias. Entonces ustedes pueden avanzar estas 2 vueltas. 8 fucsias, 3 azules, 2 amarillos, 2 azules, 2 fucsias
y repiten lo mismo. 2 azules, 2 amarillos, 3 azules, 8 fucsias. La siguiente, que ya se acaba el amarillo. 8 fucsias y 2, 3, 4, 5, 6, 7 azules, 4 fucsias, 7 azules, 4 fucsias. Esas dos vueltas las pueden adelantar solitos, que de hecho a mí me gustaría adelantarlas también para ya encontrarnos acá, que ya sería aquí arriba, o sea que hasta esa vuelta ustedes harían naranja sobre naranja, azul sobre negro sobre negro. Naranja sobre naranja, negro sobre negro, hasta esa vuelta. Entonces, muy importante que entiendan. Ya a partir de esa vuelta, sí quiero explicarles las otras dos o todas las otras vueltas para que ustedes no se me pierdan. ¿Ok, chicas? Esperen, yo agarro por acá azul rey, que se me acabó, para terminarles este pequeño cuadrito. Pequeñísimo cuadrito. Pues agarremos una madeja completa. Miren, chicas, mi madeja viene así, así. ¿Qué hago yo? Porque viene un solo hilo, para no agarrar dos, busco acá en el centro, mire, acá. Yo aflojo un poco mi madeja, me gusta aflojar un poco mi madeja y buscar el hilito de adentro, mire. Ay, esperen que agarré el hilo que no era. Aflojo la madeja, sí es mejor aflojarla y vean, me sale un rollito así. Para que no se enrede, yo lo voy alando poco a poco y él se va desenredando hasta encontrar la punta. Mire lo fácil que él se desenreda, mire. Vean, ahí hasta que encuentre la puntica y listo, eso es todo. Encuentro la puntica y junto las dos puntas. Espérense por acá. Aquí. La mochila se ve preciosa con esos tonos. Sí, los tonos es lo máximo. Sí. Luz Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Mire, chicas, ya junté las dos puntitas, entonces con la misma madeja tengo dos hilos. Así de sencillo. ¿Listo, mis niñas? Voy a poner el hilo. Si ustedes no saben, aprovechen para aprender acá cómo se pone el nuevo hilo. Miren, simplemente se agarra y acá donde está todos se junta esta colita. Miren, ahí. La sostengo ahí y empiezo a tejer. Dice que van 2 azules, voy a hacer 2 azules. Mira, acá está la colita que se va a guardar con los hilos alba. Un pedacito, no es necesario dejar tanta. 1, 2. Y dice que van 4 amarillos, pues voy a hacer 4 amarillos. Mire, guardando la colita que acaba de quedar del hilo azul que acabo de poner. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer 3 azules después de los 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que son 8. No, 7. Espere, confirmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chicas. Aquí este lado no lo veo muy bien, a pesar de que se los acabé de decir. Siempre cuento. Nunca dejo de contar. Porque no quiero que cuando termine el diseño vea chueco mi diseño o vea una flor más pequeña. Entonces sí me tomo el trabajo de contar. Aquí sé que me quedan 2 fucsias libres porque al lado de allá quedaron 2. Estas colitas ahorita las cortamos, no pasa nada. Sé que ya no se va a desbaratar mi bolsa, ya quedó guardado un buen pedazo. Mira, 2 fucsias libres, hago 2 fucsias. Y ahí ya terminé la vuelta. Ya saben ustedes que empiezan negro sobre negro y los 3 naranjas. Así es sencillo, chicas. No está para nada complicado. Miren. Y ya empiezo negro sobre negro, naranja sobre naranja. Entonces, quedó comprobado. Esta vuelta es esta. Yo sé que se ve un poco diferente arriba, pero es lo mismo. Vean, si bajan su dedito, acá hay 2 fucsias, acá hay 2 fucsias. Si cuentan, hay 7 azules, 7 azules, 7 azules. 4 amarillos, 4 amarillos, 4 amarillos. 2 azules, 2 azules, 2 azules. Fucsia en el centro, fucsia en el centro. Eso es todo. Eso es todo, mis niñas. Así es sencillo. Pues niñas, yo les voy a dejar esta tareita, terminan la vuelta, ya saben que acá entonces es fucsia azul, el verdecito en el centro, así como van los colores, así ustedes terminan la vuelta. Si quieren adelante estas 2 vueltas, yo la voy a adelantar y les muestro qué hice y ya, quedamos hasta ahí para continuar el viernes.
Chicas, las dejo, descansen, ya llevamos una horita del en vivo, me gustan en vivos cortos, pero así como este, creo que aprendimos bastante. Que descansen mis niñas, nos vemos mañana. Gracias por la compañía, gracias a todas. Gracias mis niñas por sacar su valioso tiempo y estar acá en este en vivo. Que gracias Luz Elena. Podría decir la cantidad de hilos. Luz Elena, en la primera parte yo dejé la cantidad de hilos, chécalo ahí. Pero entonces siempre le recomiendo, si está en Colombia y consigue macramé o crochet, trate de conseguir un poco más del que yo le digo. Por lo que yo les explico, miren, esta en mi madeja trae muchos metros, muchos chicas, son 100 gramos, no viene más, 100 gramos, pero trae muchos metros y es un hilo muy delgado, entonces no pesa tanto. Vienen muchos metros por los mismos 100 gramos. Este pesa mucho. Esto es crochet de Colombia, lo compré en Colombia. Y si yo peso 100 gramos de estos, 100 gramos de este tiene más metros. O sea, me rinde más por tener más metros. Son los mismos gramos, pero tiene más metros. Este tiene menos metros. Entonces, este es el problema, chicas. Yo siempre les digo, traten de tener un poco más de material para que no se queden cortitas. Gracias, mis niñas, por estar acá. Feliz noche, que descansen, Dios me las bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos, Dios mediante, el viernes. Las que me quieran acompañar en los en vivos en Facebook, en Instagram, también están cordialmente invitadas. Chao, chicas, descansen. Terminemos.